Mateo capítulo 6, vamos a leer una vez más los versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Existe alguna manera en que podemos enfrentarnos al afán y a la ansiedad? ¿Algún arma que podamos usar para defendernos de estos enemigos que nos paralizan y nos roban el gozo de nuestra salvación? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice en este texto, no solo que es posible vencer el afán y la ansiedad, sino que es un deber del cristiano luchar con todas las herramientas que Dios ha puesto a su alcance para no caer en las garras de este pecado. ¿Qué estoy diciendo? Que no solo es posible vencer el afán y la ansiedad, sino que es un deber del cristiano vencer el afán y la ansiedad. Hermanos, no nos cansaremos de repetir el hecho de que el afán es tan pecaminoso para el creyente como el pecado de la codicia. Debemos enfrentarnos al afán y a la ansiedad como nos enfrentamos a cualquier otro pecado, a cualquier otra tendencia pecaminosa de nuestra humanidad no glorificada. El pecado aún mora en nosotros y allí permanecerá hasta el día de nuestra glorificación, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Como decía John Owen, solo nos libraremos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Cristo no nos ha prometido, hermanos, proveernos de una vacuna contra la ansiedad. Esa vacuna no existe. Así como no se ha podido descubrir una vacuna contra el SIDA, así tampoco hay en la Escritura una vacuna contra la ansiedad. Ahora, lo que tenemos aquí en Mateo 6 no es un antídoto mágico, una fórmula secreta que nos asegurará una vida libre de preocupaciones. No, hermanos, tales remedios mágicos no existen. Lo que tenemos aquí son directrices que tendremos que emplear muchas veces a lo largo de nuestra vida terrenal. Quizás tengas que emplearlo mañana, pero eso no te asegura que el miércoles no tengas necesidad de emplearlo otra vez. Y tú crees que ya has tenido victoria y pudiste no caer en las garras del afán y la ansiedad. Y ahí está el viernes otra vez, otra cosa con la cual tenemos que luchar. Esa es la vida nuestra aquí en la tierra. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No en República Dominicana. Cristo dijo, en el mundo, no importa dónde vivas, tendréis aflicción. Aún si te vas a un lugar en el que no se va la energía eléctrica, en el que no escasea el agua, en el que la inflación es mínima al año, aún así, hermano, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando esas aflicciones no son manejadas en una forma correcta, el resultado será un corazón cargado de angustia y ansiedad. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios para enfrentar ese problema? Esta mañana comenzamos a ver la respuesta de esta pregunta. En primer lugar, debemos pensar correctamente. Debemos tener una perspectiva correcta,
una perspectiva teocéntrica de la vida. Y alguien puede decir que esto que he dicho ahora es una solución muy simple para un problema muy complicado. Pero eso es lo que el Señor nos dice aquí que debemos hacer. Debemos enfrentarnos con el afán y la ansiedad pensando correctamente. Debemos detenernos a pensar. ¿Y qué es lo que debemos pensar? Bueno, por un lado debemos pensar en el valor de la vida que Dios nos ha dado. Cristo dice en el versículo 25 que es mayor, la vida o el alimento. Si Dios te dio la vida, ¿no te dará el alimento? Debemos detenernos a pensar en el cuidado que Dios tiene de su creación. Él cuida a las aves, Él viste a los lirios. Y no hará mucho más por nosotros que hemos sido los recipientes de la obra de salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario. Cristo quiere que nos detengamos a pensar en lo tonto y lo fútil que es el afán. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cristo quiere que nos detengamos a pensar en el carácter y las capacidades de nuestro Dios. Los paganos buscan afanosamente la comida, la bebida, el vestido, pero nosotros tenemos un Padre en los cielos que se encarga de esas cosas. No vamos a ampliar esto que vimos esta mañana, pero debemos insistir en que la batalla contra el afán y la ansiedad se libra en nuestra mente. Ese es el terreno, hermanos, donde se libra esta terrible batalla, a veces día tras día, y no debemos permitir que nuestras almas comiencen a argumentar sin control. ¿Y qué sucederá si ocurre esto? ¿Y qué sucederá si ocurre aquello? ¿Y si pierdo mi empleo mañana? ¿Y si mi hijo se enferma? Etcétera, etcétera. Alguien decía que una mente ansiosa es una mente muy fértil. Cuando uno está ansiosa se imagina todas las posibilidades de cosas terribles que podrían ocurrir. Una mente ansiosa es una mente fértil, pero para mal. Ahora bien, hermanos, yo no quisiera que nadie malentendiera este principio que dimos esta mañana. Aquí no estamos promoviendo la filosofía del pensamiento positivo. Hay algunas personas que nos dicen que si queremos librarnos del afán y la ansiedad, lo que tenemos que hacer es pensar positivamente. Todo estará bien, todo estará bien. Esto es mental, piensa positivo, no pienses en nada negativo. No, hermanos, muchas veces las cosas no nos salen bien. Y la solución que Dios ofrece no es la de tener una visión romántica, una visión escapista de la vida. Lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que debemos traer a nuestras mentes verdades de las Escrituras que nosotros conocemos, pero que en el momento de la aflicción tendemos a olvidar. Esas verdades deben ser traídas a consideración en una forma consciente y deliberada. Dios está en su trono, Él reina soberano sobre toda su creación, y si Él cuida de pájaros y flores, ¿cuánto más no cuidará de mí? En segundo lugar, decíamos esta mañana que debemos poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué dice Cristo en el versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Como decíamos esta mañana, la raíz de la ansiedad no debemos buscarla únicamente en nuestra desconfianza en Dios, sino también en una sobrevaloración de las cosas de este mundo. Si no tenemos un sistema correcto de valores, no podremos luchar contra el afán y la ansiedad, no importa cuánto contemplemos a las aves de los cielos y a los lirios del campo. No olviden esto, hermanos, el hombre codicioso, el hombre que tiene un sistema de valores equivocado, será por necesidad un hombre ansioso. Pastor, ¿y cómo puedo yo saber si soy o no un hombre codicioso? Eso es un pecado muy sutil. Bueno, la codicia no es otra cosa que un deseo desmedido por tener más de lo que es necesario. ¿Qué es la codicia? Un deseo desmedido de tener más de lo que es necesario. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, noten, hermanos, que el asunto que estamos planteando aquí no es que no debemos desear cosas. Los budistas nos dicen
que la felicidad del hombre consiste en alcanzar tal nivel de espiritualidad en el que ya no se desea nada. Soy feliz porque no deseo nada. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Dios ha puesto en todos nosotros la capacidad de desear. Pero tan pronto ese deseo por lo que no tenemos genera descontento en nuestro corazón, ya se ha convertido en avaricia. Y la avaricia nunca camina sola, siempre viene acompañada del afán y la ansiedad. Ya lo hemos dicho antes, la codicia genera ansiedad y la ansiedad a su vez aumenta la codicia. ¿Qué debemos hacer? Tener una visión correcta de las cosas, no vivir mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, Moisés despreció las riquezas de Egipto porque tenía la mirada puesta en el galardón celestial. Solo podremos librarnos del afán y la ansiedad cuando pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Y cuál ha de ser nuestra prioridad número uno? El avance del reino de Dios en este mundo y el conformarnos cada vez más al carácter santo de Dios. Hasta aquí lo que vimos esta mañana. Ahora bien, hay una promesa incluida en nuestro texto que no debemos pasar por alto y que no pudimos considerar esta mañana por causa del tiempo. Allí no solo se nos ordena algo, sino que también se nos promete algo. Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas de las que ha venido hablando el Señor en el texto: la comida, la bebida, el vestido, todo aquello que es necesario para la preservación y protección de nuestra vida en este mundo. Es como si Dios condescendiera con nuestra debilidad y nos dijera: ocúpense en aquello que es importante, el avance de mi reino en este mundo y vuestra santidad, que yo me encargo del resto. Ocúpense ustedes en lo que deben ocuparse, yo me encargo del resto. Los gentiles se dedican a buscar con afán la comida, la bebida, el vestido, con tanto afán que relegan las cosas eternas a un segundo plano, a un plano muy secundario, si es que acaso le dan alguna importancia. Para ellos no hay nada más importante que ocuparse de sus necesidades. Pero Cristo nos dice aquí que esa no es la esencia de la vida. Eso es más bien lo que Dios nos da por añadidura. Ellos buscan eso como si toda su vida se circunscribiera a esas cosas. Suplir mis necesidades. Cristo dice, no, eso es lo que Dios da por añadidura. Lo que Dios da por añadidura. En una ocasión Cristo dijo a sus discípulos: mirad y guardaos de toda avaricia, Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no es que consiste la vida del hombre. Hermanos, ¿saben lo que es nuestra vida? Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Y precisamente porque Satanás sabe eso, tratará por todos los medios posibles de alejarnos de Cristo, quien es nuestra vida. ¿Y qué estrategia puede ser más efectiva para alejarnos de Cristo que apelar al cuidado que debemos tener por nuestra vida física, para llevarnos de ese modo a descuidar nuestra vida espiritual? Pastor, ¿está usted diciendo que debo yo descuidar mi vida física y vivir ahora para leer la Biblia y orar? ¿Que debo ocuparme únicamente en las cosas espirituales porque Dios se encargará de alimentarme y Dios se encargará de enviarme vestidos a mi casa? No, mi amigo, eso no es lo que quiero decir. Esto que estamos diciendo aquí no significa que voy a sentarme a esperar tranquilamente que Dios me alimente, que Dios me consiga vestidos. Pero ahora noten, sí significa que no sacrificaré el cuidado que debo tener por el avance de la obra de Dios y por el cuidado de mi propia alma, por estar ocupado más allá de lo que debo en suplir esas cosas. Yo no estoy diciendo que no debemos preocuparnos en esas cosas.
ocuparnos en tales cosas. Estoy diciendo que no debo, hermanos, descuidar el avance del reino de Dios, descuidar mi propia alma por estar involucrado más allá de lo que debo en suplir esas cosas. Dios obra a través de medios, y uno de los medios que usa para suplir nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia es el trabajo diligente y responsable. Él nos ha provisto a todos nosotros de ciertas capacidades intelectuales, manuales, talentos, cosas que debemos emplear para nuestro sostén, para la preservación y protección de nuestra vida. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, que tampoco coma. Pero una cosa es poner nuestras capacidades a funcionar con diligencia y responsabilidad, y otra muy distinta, permitir que nuestros trabajos nos alejen de Dios y de una vida justa. Mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa ha de ser mi principal preocupación, y Dios se encargará de suplir para mis necesidades conforme a las riquezas de su gracia. Permítame ilustrar esto con un relato que encontramos en las Escrituras, la historia de Elías y la viuda de Sarepta en Sidón. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. He aquí, hermanos, un cuadro patético, un cuadro desesperado. Había mucha hambre en la tierra por causa de una sequía que duró 3 años y medio, y esta viuda estaba a punto de cocinar su última ración de comida para dejarse morir ella y su hijo. Pero repentinamente llega este hombre, un profeta de Dios, y pide a esta mujer que le dé de comer. La mujer le explica cuál es su situación: esto es todo lo que tenemos, ya vamos a cocinar este bocado y encomendarnos a la misericordia de Dios. Acuérdese que en ese tiempo no había asistencia social, no había nada de esto. Esta pobre mujer viuda no tenía nada, literalmente, con que caerse muerta. Y ahora Elías, luego de oír su tétrica y patética situación, le pide algo que podríamos pensar que fue hasta cruel. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando uno lee esto rápidamente, uno dice: ¿qué fue lo que pasó allí? Esta mujer no tenía más que un bocado de pan para su hijo, para ella, y dejarse morir. Y Elías le dice: no, cocina para mí primero, y luego harás para ti y para tu hijo. Ahora bien, hermanos, eso no era lo que Dios había ordenado. En el versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora, eso no significa necesariamente que Dios había dado una orden directa a la viuda al respecto. Estoy de acuerdo con lo que Arthur Pink comenta al respecto. Dice él: más bien debemos entender estas palabras como significando que Dios en su consejo lo había designado así y lo efectuaría por su providencia. Noten que la viuda no sabía lo que iba a suceder.
Eso fue lo mismo que pasó con los cuervos. En el versículo 4 dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Era por la providencia que Dios habría de hacer que tal cosa ocurriese. Ahora pongámonos por un momento en el lugar de esta viuda. Hermana, tú que tienes hijos, trata de situarte en la misma posición de esta mujer. No había comida en la tierra, eso era todo lo que esta viuda tenía para su hijo y para ella. Pero el que le pedía comida era un profeta del Señor. Él representaba el avance del reino de Dios, la propagación de la palabra de Dios. Alimentar al profeta primero era buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa era la situación. ¿Y qué le ofrece Elías a esta mujer a cambio? Dame la comida, que yo te voy a dar algo a cambio. ¿Qué le va a dar Elías a cambio? Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. He aquí, hermanos, un trato bien extraño. Elías le dice, dame tu última comida y yo te daré a cambio una promesa. Tu última comida a cambio de una promesa. Ahora, si esta mujer hubiese actuado pragmáticamente, si hubiese sido una mujer racionalista, mundana, una mujer que se guiaba por lo que veían sus ojos, ella no hubiese cambiado algo tangible, la comida, por algo intangible, una mera promesa. Se hubiese quedado con su comida, pero al comerla ya no hubiese tenido nada más. Pero ella buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios le dio lo demás por añadidura. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Ahora es posible, bueno, no es posible, es seguro, hermanos, seguramente, nadie aquí pasará por una experiencia idéntica a la que pasó esta mujer. Pero créanme que día tras día tenemos que aplicar el principio que extraemos de este relato. Cuando hacemos nuestro presupuesto del mes y sentimos la tentación de no ofrendar o de ofrendar menos de lo que debemos porque pensamos que el dinero no alcanzará, que no podremos hacer esto, que no podremos hacer aquello que habíamos planificado, ahí entra en juego el principio. Dios dice, no, dame a mí primero. El reino debe ir primero. Y yo te ofrezco a cambio una promesa. Todas las cosas os serán dadas por añadidura. Hermano, cuando tú tienes presiones económicas, ¿cuál es el área de tu presupuesto que tú tiendes a recortar? Cuando tienes apreturas económicas y tú calculas y no te da, y ya lo has sumado de todas las maneras habidas y por haber, de arriba abajo, de abajo arriba, por el medio, y no te da. ¿Cuál es, hermano, el área de tu presupuesto que tiendes a recortar? Porque Dios dice, pon primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué te doy yo a cambio? Una promesa. Todas las cosas serán dadas por añadidura. Una promesa. En los días del profeta Ageo, el pueblo de Israel descuidó la reconstrucción del templo. Todos decían, dice Ageo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Claro, no había llegado el tiempo porque dice el texto aquí que todos ellos estaban preocupados remodelando sus casas. No había tiempo para la reconstrucción del templo, no era el momento apropiado, porque yo tengo que adquirir un carro nuevo, yo tengo que remodelar mi casa, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Escuchen ahora lo que Dios dice por medio de su profeta, versículo 3.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oigan esto, hermanos, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de vuestras manos. Aquí tenemos el mensaje de Mateo 6 a la inversa. Aquí tenemos el mensaje de Mateo 6:33, pero a la inversa. El pueblo se dedicó a buscar la añadidura y a descuidar el reino de Dios, y al final de cuentas tampoco obtuvieron lo que buscaban con tanto afán. No quisiera pasar al próximo punto sin hacer aquí una aclaración. Que nadie confunda esto que estamos diciendo con el mensaje predicado hoy día por el Evangelio de la prosperidad. Lo que la Biblia enseña no es que si obedecemos a Dios y vivimos para Él, seremos prosperados materialmente en nuestros negocios. No, hermanos. Muchas veces tendremos que pagar un precio muy alto por nuestra fidelidad a Dios, y eso significará en ocasiones problemas aún en el orden económico. No, Dios no promete riquezas. Él promete suplir para nuestras necesidades, comida, bebida, vestido. En algunos casos, Él decide soberanamente dar a algunos mucho más que lo necesario. Pero Él no ha prometido eso a todo creyente. Ahora, lo que nuestro texto sí enseña claramente es que la única manera en que podremos librarnos del afán y la ansiedad es poniendo en orden nuestras prioridades. Pero conociendo nuestra debilidad y nuestra tendencia a preocuparnos por las cosas de este mundo, el Señor condesciende con nosotros y nos dice, ocúpate activamente en buscar el avance del reino de Dios, la propagación de mi nombre, tu crecimiento en gracia, y yo te prometo, hijo mío, encargarme de tus necesidades. ¿Cómo podemos librarnos del afán y la ansiedad? Hemos visto dos remedios. Debemos pensar correctamente, debemos poner en orden nuestras prioridades. Veamos ahora, en tercero y último lugar, debemos vivir un día a la vez. Debemos vivir un día a la vez. Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Podemos parafrasear estas palabras de este modo. El mañana traerá consigo sus propios afanes, por lo tanto, no te anticipes a ellos. Cada día tendrá problemas suficientes que tratar. No incrementes tu carga de hoy, preocupándote también por lo que tal vez ocurra mañana. Esto es básicamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. En otras palabras, nos está diciendo que debemos vivir un día a la vez. Ahora, yo no sé si a ustedes les ocurre lo que a mí me ocurría cuando yo leí este texto. Cuando nosotros leemos este texto en su contexto, nos da la impresión de que el versículo 34 es una especie de anticlímax. ¿Y qué yo quiero decir con esto?
Bueno, que al llegar al versículo 33, nos parece que estamos en la cumbre más alta de todo este pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pensamos que ya no se dirá nada más, porque no hay nada más que decir. Pero entonces el Señor continúa su enseñanza y nos dice, no te afanes por el día de mañana. Sin embargo, cuando nos acercamos a considerar el texto con más cuidado, nos damos cuenta de que no se trata de un anticlímax, ni tampoco de una mera repetición o síntesis de lo que ha sido dicho antes. En los versículos anteriores el Señor nos ha dicho que no debemos afanarnos por las cosas necesarias para el sostén de nuestra vida, como la comida, la bebida, el vestido. Pero ahora el Señor llega más lejos y nos da una directriz mucho más amplia. El Señor nos dice que no debemos afanarnos por el futuro, por nada que se encuentre delante de nosotros en lo porvenir. ¿Y por qué el Señor añadió esta nota aquí? Porque el afán y la ansiedad son futuristas en esencia. Porque la esencia del afán es futurista. Examina, hermano, las cosas que tienden a ponerte ansioso, y te darás cuenta que se trata en su mayoría de cosas que están en el futuro. De cosas que están en el futuro. ¿Qué sucedería si pierdo mi empleo? O si mi negocio va a la quiebra. O si pierdo a alguno de mis hijos. O si repentinamente llega a mi vida una enfermedad incurable. Todas estas cosas tienen un punto en común. Son posibilidades que podrían llegar a nosotros en el futuro. No lo olvides, el afán es esencialmente futurista. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no debemos afanarnos por esas cosas del futuro hoy. No debemos anticiparnos a los problemas. El día de mañana llegará con su carga de problemas particular, con su cuota específica de dificultades. Pero gloria al Señor, hermanos, eso llegará mañana, no hoy. Eso llegará mañana, no hoy. Cada día traerá su propio afán. ¿Por qué no debo afanarme por el mañana? Porque el mañana no ha llegado todavía. Pero no solo eso. El Señor dice finalmente, basta a cada día su propio mal. Suficiente tengo yo con los problemas de hoy para preocuparme por los que podrían llegar mañana. ¿O será, hermano, que a ti te gusta preocuparte? Y que no te bastan los problemas de hoy y entonces deseas tomar por adelantado algunos problemitas de mañana. ¿Será eso? No te bastan los de hoy. Y tú quieres tomar un préstamo. Quieres tomar por adelantado algunos problemitas del mes que viene. O del año que viene. O de cuando te retires de la vida de negocio. Hermanos, lo de hoy es suficiente para lidiar con eso hoy. No necesitamos nada más. Dice Cristo, a cada día le basta. A cada día le es suficiente su propia cuota de dificultades. Ahora, eso no significa que no debemos hacer planes para el mañana. Eso no significa que no debemos adelantarnos a las dificultades que podríamos enfrentar mañana, haciendo, por supuesto, provisión para eso hoy. ¿No es incorrecto que un cristiano tenga un seguro de vida, por ejemplo? Si puede hacerlo. La Biblia dice que los padres atesoran para los hijos. En Proverbios se nos dice que debemos imitar a la hormiga. ¿Y qué hace la hormiga? Que guarda alimento en verano para que no le falte en invierno. El avisado, dice Proverbios, el hombre prudente ve el mal, se anticipa al mal y se aparta a tiempo. Pero ¿qué pasa con el hombre simple? El hombre simple solo percibe el problema cuando ya se le ha venido encima. No, hermanos, debemos ser previsores. Pero una cosa es hacer planes y provisión para el futuro y otra muy distinta, permitir que los problemas que podrían venir en el futuro nos ahoguen en el presente. ¿Pueden ver la diferencia? Hay una diferencia.
Una cosa es planificar y hacer provisión para el futuro, y otra muy distinta, permitir que los problemas que tal vez vendrán en el futuro nos ahoguen hoy. Cristo dice: no os afanéis por el día de mañana. No estéis en afanosa o en ansiosa inquietud por cosas que no han llegado aún. Hermanos amados, el afanarnos por el día de mañana acarrea una serie de dificultades. ¿Cuáles dificultades? Escuché esta semana una exposición interesante acerca de este tema. ¿Cómo nos afectan el afán por el mañana y la ansiedad y el afán por el mañana en relación con nosotros mismos, y aún cómo nos afecta eso en nuestra relación con otros? En cuanto a nosotros mismos, el afán por el mañana no nos permitirá, en primer lugar, apreciar las bendiciones presentes. El afán por el mañana no nos permitirá disfrutar, alabar a Dios, alegrarnos por las bendiciones presentes. El afán por el futuro, hermanos, nos roba el gozo que deberíamos tener por las bendiciones de hoy. ¿Puede una persona conjugar en su corazón el estar ansioso y al mismo tiempo contento por las bendiciones divinas? ¿Puede en un mismo corazón estar estas dos cosas al mismo tiempo? No, hermanos, eso no se puede. El afán no nos permite alabar a Dios por todas las cosas que Él nos da diariamente. Como tenemos la vista puesta en el futuro, no vemos nada en el presente, por lo cual dar gracias a Dios con sinceridad de corazón. Pero hay algo más. El afán por el futuro no solo nos ciega a las bendiciones presentes, sino que también nos incapacita para cumplir con nuestros deberes presentes. El afán por el mañana nos paraliza para cumplir nuestros deberes presentes. En Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Emplea todas tus fuerzas en eso. Pero ¿saben lo que hace la ansiedad? Que nos divide. De hecho, es interesante que la palabra ansiedad que usa el Señor en Mateo capítulo 6 viene de una raíz que significa dividir. Dividir. La ansiedad divide nuestra mente, la ansiedad divide nuestro corazón, no nos permite dedicar todas nuestras energías a una sola cosa. El hombre ansioso es un hombre de corazón dividido. Por eso alguien dijo en una ocasión que un hombre ansioso es la mitad de un hombre. Un hombre ansioso no es un hombre entero. Es la mitad de un hombre. Ese hombre está trabajando a un 50% de su capacidad y aún menos. Y otro hombre de Dios declaró: el afanarnos por el mañana no eliminará los problemas de mañana, pero sí eliminará las fuerzas y el consuelo de hoy. Ah, cuánta sabiduría en tan pocas palabras. El afanarnos por el mañana no eliminará los problemas de mañana, pero sí eliminará el gozo y el consuelo de hoy. Pero todavía podemos añadir algo más. El afanarnos por el mañana nos incapacitará para enfrentar el mañana. El afanarnos por el mañana nos incapacitará para enfrentar el mañana. Hermano, las horas de sueño que pierdas hoy, anticipándote a los problemas de mañana, no te ayudarán en nada a enfrentar adecuadamente las situaciones que probablemente surgirán mañana. Basta cada día su propio mal. Pero como decíamos hace un momento, el afanarnos por el mañana no solo nos afecta en nuestra relación con nosotros mismos, sino que también nos afecta en relación con los demás. Y esto de dos maneras.
En primer lugar, el estar afanados por el mañana nos llevará a ser insensibles a las necesidades de otros. Y en segundo lugar, eso nos obstaculizará para que podamos ser de bendición para otros. Cuando dejamos que el afán y la ansiedad se adueñen de nuestro corazón, ni siquiera notamos las señales de necesidad que los demás nos están dando. Estamos tan ocupados mirando dentro de nosotros mismos, preocupándonos por nuestro futuro, que nos volvemos insensibles a los perdidos que están a nuestro alrededor, necesitados desesperadamente que alguien les predique el Evangelio de Cristo. Pero hermanos, ¿qué efectividad podremos tener predicándole el Evangelio a los perdidos cuando ellos ven en nosotros las mismas frustraciones que ellos tienen? ¿Qué efectividad vamos a tener predicando el Evangelio si ellos nos ven a nosotros con las mismas frustraciones, las mismas angustias, las mismas ansiedades que ellos tienen por el futuro? Nos volvemos insensibles a esos hermanos en la iglesia que están necesitados de una palabra de aliento, de una palabra de estímulo, o de nuestra involucración activa en suplir para alguna de sus necesidades materiales. Hermanos, la ansiedad nos convierte en seres egocéntricos, en personas egoístas, y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no nos involucraremos en ello, porque nuestra visión no llega más allá de nuestras narices. ¿Qué debemos hacer? Cristo nos dice aquí lo que debemos hacer. Hermanos, reconoce que cada día tiene su cuota particular de problemas. Reconoce que cada día tiene su cuota particular de problemas. Si te afanas hoy por el problema de mañana, al final te habrás afanado 2 veces. Al final te habrás afanado 2 veces. El que se afana por el mañana se afana doble. Sufrió por el problema hoy, pero ese sufrimiento no impedirá que el problema llegue mañana y lo volverá a sufrir otra vez. El que se afana por el mañana sufre doble. Hermano, reconoce que cada día tiene su cuota particular de problemas. Pero hay algo más glorioso. Reconoce también que cada día traerá consigo la cuota necesaria de gracia para soportar los problemas y presiones de cada día. Dios no te dará hoy la gracia que necesitarás mañana. No, Él te la dará cuando la necesites. Así como Dios nos da el pan de cada día, Él también nos concede la gracia de cada día. ¿Y sabes por qué Dios lo hace así? Bueno, Él tendrá muchas razones que yo no sé, pero probablemente una de esas razones es porque Dios desea que nos mantengamos cerca de Él día tras día, clamando cada mañana por su misericordia. Que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:23, que las misericordias del Señor, hermanos, son nuevas cada mañana, no cada semana, no cada mes. Cada mañana tenemos la porción de misericordia divina que necesitaremos para ese día. No te afanes entonces el lunes pensando si tendrás fuerzas para soportar lo que venga el jueves. No, hermano, cuando llegue el jueves, Dios estará ahí para suplirte lo que necesites el jueves. Algunos creyentes tienen una fuerte vocación de masoquistas. Les gusta sufrir. Es una cosa que va inherente a ellos. Y no les basta los problemas que ya tienen que enfrentar, sino que comienzan a imaginarse todas las probabilidades que podrían surgir en el día de mañana. Tal vez estuvieron leyendo el libro de los mártires de Fox y comienzan a pensar, ¿y si mañana viene una persecución? ¿Y si mañana me llevan a la hoguera por causa de Cristo? ¿Estaré yo dispuesto a ser quemado por causa del Señor? ¿Daré yo un testimonio fiel como esos hombres que aparecen registrados en esa obra? Hermano, Dios no te dará la capacidad para soportar una tortura que nunca llegará a tu vida.
Ahora créeme una cosa, puedes estar seguro de que si llegara a esa situación, Dios será tu auxilio en esa tribulación. ¿Podré yo soportar la muerte de un ser querido? Cuando mañana muera mi padre, mi madre, cuando muera mi cónyuge, cuando muera uno de mis hijos. En los años que tengo en el ministerio, he visto muchas personas, débiles algunos de ellos, pasar por pruebas muy amargas. Y he visto cómo Dios les ha suplido la gracia necesaria. Pero se las ha suplido en el momento preciso, no antes. No antes. Hermano, ocúpate con todo tu corazón y todas tus fuerzas a resolver con la ayuda de Dios las dificultades de hoy y deja el futuro en las manos de Dios, porque créeme que están en las mejores manos que puede estar. ¿Cuáles son los remedios que encontramos en este pasaje de Mateo 6 para luchar contra el afán y la ansiedad? Bueno, en primer lugar, debemos pensar correctamente. En segundo lugar, debemos poner en orden nuestras prioridades. En tercer lugar, debemos vivir un día a la vez. Pero no quisiera concluir sin dirigir unas palabras muy breves a las personas que están aquí sin Cristo. Mi amigo, esto de vivir un día a la vez y de no preocuparnos por el día de mañana tiene una excepción. Tiene una excepción. Hay algo por lo que sí debemos estar terriblemente ansiosos. Hay algo por lo que sí debemos estar terriblemente ansiosos. Si aún no hemos venido a Dios clamando porque tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados, debemos esperar con angustia y ansiedad el juicio venidero y la perspectiva de pasar toda una eternidad en condenación. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Mi amigo, algún día tendrás que dar cuenta delante del augusto tribunal del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y en ese momento solo una cosa podrá librarte de la sentencia de tu culpabilidad, no tus méritos personales, sino la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, la cual nos es traspasada por medio de la fe. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Y sabes que en el día del juicio final muchas personas no estarán preparadas en aquel día. Y no porque eran ladrones, no porque eran adúlteros, no simplemente se dedicaron de tal modo a sus propios asuntos que nunca se detuvieron a pensar seriamente en la condición en que se encontraban delante de Dios. Y aunque escucharon en ocasiones el Evangelio de Cristo y hasta se sintieron movidos por la predicación, los afanes de esta vida, las ocupaciones de la vida, impidieron que esa palabra fructificara. En Marcos capítulo 4, versículo 18, hablando de la parábola del sembrador, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi amigo, cuando entendemos que estamos al borde de dos eternidades, cuando entendemos eso, las cosas importantes de la vida dejan de ser tan importantes. Mi amigo, huye de la ira venidera, porque todavía las puertas de la ciudad de refugio están abiertas para ti. Cristo sigue salvando pecadores, su brazo no se ha acortado para salvar, y mi amigo, Él ha prometido no echar fuera a nadie que acuda a Él clamando por misericordia. Mi amigo, Cristo es y seguirá siendo un poderoso Salvador. Vamos a orar. Al escuchar estas cosas, oh Padre bueno,
nuestras conciencias nos acusan, porque muchas veces hemos permitido que los afanes de esta vida nos alejen de ti. Oh Padre bueno que estás en los cielos, mira tu iglesia aquí en esta noche. Padre, enséñanos, como hijos tuyos que somos, enséñanos a pensar correctamente. Padre, ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades. Ayúdanos, oh Padre bueno, a vivir un día a la vez. Pero mira, oh Padre bendito, aquellos que están en medio nuestro en esta noche, que si sus corazones dejaran de latir en este momento, irían a una condenación eterna. Oh Dios bendito, ten misericordia de los pecadores. Oh Padre bueno, danos el gozo de ver a algunos hoy venir al arrepentimiento. Padre, demuestra en una forma clara y tangible que el brazo de Cristo no se ha acortado para salvar, que Él sigue siendo un poderoso Salvador. Alabamos tu santo y bendito nombre en esta noche. Gracias, oh Dios, por consolar nuestras almas con textos de tu palabra como los que hemos estudiado en este día. En Cristo Jesús nuestro bendito Señor. Amén.